con su responsabilidad de contribuir en el desarrollo del país. Entonces, se les condonaban los impuestos. Estoy hablando de grandes corporaciones, miles de millones de pesos. Entonces, pusimos orden. Habían deudas de miles de millones de pesos. Hace unos días hablé que 15 grandes contribuyentes le debían a la hacienda pública 50,000 millones de pesos. Entonces, todo eso se está corrigiendo. Ya es delito grave la corrupción, que no lo era, y muchos otros cambios. Y esto pues ha generado reacciones. No están de acuerdo los conservadores. ¿Por qué hablo de conservadurismo? Bueno, porque son los partidarios de mantener el statu quo, es decir, que se mantengan los privilegios, que continúe el régimen de injusticias, de corrupción. Entonces, ellos no ven con buenos ojos esta transformación, pero nosotros llegamos para transformar, no por la parafernalia del poder. Llegamos para hacer historia y no le vamos a fallar al pueblo. Entonces, ahora con la pandemia, esa misma política la hemos profundizado, porque cuando se presentaban crisis durante el tiempo del neoliberalismo, ¿qué se hacía? Bueno, pues se recurría a endeudar al país, se aumentaba el precio de las gasolinas, habían recortes que afectaban a los trabajadores. Esas eran las recetas, ¿no? Se rescataba a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que abusaban. Bueno, en épocas de crisis era cuando más se desataba la corrupción. Entonces, ahora no, ahora dijimos, no vamos a endeudar al país. Aquí me llevaría tiempo explicarlo, pero bueno, es relativamente sencillo. La deuda personal, la deuda nuestra, la deuda tuya, la mía, que es poca, me refiero a la deuda material, si tenemos alguna deuda, pues si nos morimos, esperemos que no sea así, ya ni Vero, ni Beatriz, ni nuestros hijos van a pagar nuestras deudas. Ya no existimos y se acabó. Pero resulta que la deuda pública se hereda de generación en generación. No se cancela, no desaparece. La deuda pública en el siglo XIX se mantuvo desde Santa Anna, que empezó a endeudar al país durante la República. Bueno, por eso nos invadieron. Bueno, fue el pretexto para que Francia nos invadiera, porque el presidente Juárez declaró una moratoria a la deuda, no había para pagar, y se vio obligado a declarar una moratoria. Y por eso nos invadieron los franceses. Luego Porfirio Díaz tuvo que reconocer esa deuda que venía desde Santa Anna. La deuda que contrajo también Porfirio Díaz, porque se piensa que fue un gobierno muy eficaz en lo económico, y lo cierto es que Porfirio Díaz también endeudó al país, sobre todo porque compró las acciones de las empresas ferrocarrileras
las compañías extranjeras que tenían los ferrocarriles fueron rescatadas por el gobierno, una especie de FOAPROA en aquel entonces, y la deuda pasó a manos del gobierno. Los ferrocarriles se volvieron nacionales porque el gobierno compró los bonos, se endeudó, pero mira lo que era ese régimen para los insensatos que dicen que fue un buen gobierno. Ya era nuestro todo el sistema de ferrocarriles, porque ya se había rescatado, se le había comprado a las empresas extranjeras y los extranjeros seguían manejando los ferrocarriles, ya siendo nuestro. Doble saqueo. Sí, porque no se le tenía confianza, fe al pueblo de México. Es hasta Madero en que ya empiezan los mexicanos a manejar los ferrocarriles, que eran nuestros. Pero bueno, las deudas se van heredando de generación en generación. Últimamente hablábamos del FOAPROA. Es una deuda que originalmente significaba 1 billón de pesos hace 20 años. Se han pagado de intereses otro billón y todavía la deuda se mantiene, el principal. En lo general tenemos con el FOAPROA ese rescate que se hizo de grandes corporaciones, esa operación de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública costó 3 billones de pesos. Esto ya la estamos pagando y se calcula que se va a terminar de pagar en 50 años. Fíjate, nosotros llegamos aquí y por mantener la confianza en el país, para no provocar una crisis, para respetar acuerdos, decidimos seguir pagando los intereses de esa deuda. Y a mí me tocó, yo que estuve siempre en contra del FOAPROA, que escribí un libro que se llama FOAPROA Expediente Abierto, que documenté todo el saqueo, me toca a mí enviar desde el año pasado el presupuesto para la aprobación en la Cámara y ya tengo que contemplar 40,000 millones de pesos de intereses por un año. Este año también 40, 50,000 millones de pesos solo de intereses del FOAPROA. Entonces, no vamos a seguir con eso. Viene la crisis sanitaria, la del coronavirus, la pandemia, y todos los gobiernos, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que hacen es endeudarse. Nosotros no. Nosotros ahora estamos profundizando en el combate a la corrupción y en la austeridad. Antes se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón. Ahora el gobierno es el que se está apretando el cinturón. Te pongo un ejemplo. El último año del gobierno del presidente Peña, aquí en la presidencia, ejercieron 3,600 millones de pesos. Nosotros ya, el año pasado, el primer año de gobierno, ejercimos 800 millones. Es decir, 2,800 millones menos. De 3,600 en el 2018 a 800 millones en el 2019. Y este año, porque le
estamos dando otra vuelta a la tuerca. Vamos a ejercer 600 en la presidencia y no ha habido demérito. No vamos a presumir que es mejor ahora la presidencia que la que había antes, pero sí podemos decir, cuando menos, que pues es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya, mira cómo estamos aquí solos. Hablabas del Estado Mayor, ya no existe 8,000 elementos para cuidar al presidente y toda la parafernalia de poder, los aviones, la servidumbre, como si fuésemos una realeza, como parte de una monarquía y no de una república. Y te hablaba yo hace un momento de cómo hay que regresar a nuestros héroes, a las enseñanzas de nuestros héroes. Es regresar a Juárez, que decía, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Esas son las enseñanzas que estamos aplicando. La transformación va. Y también dije varias veces de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda como la independencia, como la reforma y como la revolución. Esas tres transformaciones se tuvieron que hacer con las armas. Una revolución distinta. Distinta. Pero revolución. Sí, porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México, la corrupción. Entonces, esto, como es natural, genera inconformidades y hay grupos que se oponen. De ahí viene el término reacción, los reaccionarios. Yo creo que todavía no alcanzan, ¿no?, a constituir un grupo reaccionario, porque todavía no se articulan bien. Desde luego, sí están muy enojados, están de mal talento y talante, porque nos están atacando mucho en los medios de comunicación convencionales, todos los días. Y están, incluso yo siento, que pasan del enojo a la conspiración y a la incitación al golpe. Sí, pero no hay condiciones para eso. No han podido crear esas condiciones. Y además, nosotros tenemos el apoyo de la gente, el respaldo popular. Pudieron derrocar y asesinar a Madero porque, siendo un hombre bueno, un demócrata auténtico, no pudo o no le dio el tiempo para hacerse de una base social de apoyo. Creo que perdió la oportunidad cuando había buenas relaciones con Zapata. Con Zapata y con Villa. Y con Villa. Con Villa siempre las tuvo. Pero con Zapata lo perdió. Sí, con Zapata, a pesar de que se llevaban bien, terminaron por separarse y se quedó en el aire. Cuando sale aquí, al momento de la traición, hablarle a la gente, el pueblo no lo secunda. En cambio, sale Huerta
y lo apoyan. Muy lamentable, de los tiempos más negros, tristes de nuestra historia, ese asesinato al apóstol de la democracia, a un hombre bueno. Bueno, en ese entonces también la prensa jugó un papel deleznable, porque atacaron mucho al presidente Madero. Ahora son, repito, situaciones distintas. Contamos con el apoyo de la gente, que eso es fundamental. Yo he dicho que cuando el pueblo ya no me quiera, como dice la canción, ese día voy a llorar y me voy a Palenque. No voy a estar yo a la fuerza. Un gobernante en un proceso de transformación sin apoyo popular no es nada. Y además no me interesa a mí el cargo si no es para transformar. Afortunadamente hay muy buena comunicación entre el pueblo y el gobierno, no hay divorcio y hay respaldo popular. Y lo otro que es distinto son los medios, que ahora no solo son los periódicos, la radio, la televisión, ayuda muchísimo lo de las redes sociales. Mucho lo de las redes sociales. Esa fue una gran transformación. No se ha entendido, pero es una bendición, porque si no, nos tendrían cercados y podrían vencernos. Pero con las redes sociales hay defensa, hay réplica. Son millones los periodistas, los que interactúan en redes sociales, de ciudadanos que nos defienden. Entonces, está roto el bloqueo de siempre. Mira, hablando de Zapata, las redes sociales son un escudo. Nos ayudan mucho. Fíjate lo que decía yo, no se entiende. El conservadurismo siempre se apoyó en los periódicos. Cuando Lucas Alamán, que era el asesor principal del conservadurismo, el líder intelectual del conservadurismo en el siglo XIX, cuando querían que regresara Santana a México, después del 47, después de que nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio, y Santana fue responsable, y se tiene que ir al extranjero, después de esa gran tragedia, todavía los conservadores van a buscar a Santana. Ya había estado 10 veces en la presidencia. Y le escribe Lucas Alamán y le dice, venga, no se preocupe, porque nosotros manejamos la opinión general, lo que después se empezó a llamar opinión pública. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. Y en efecto, regresó Santana y desde Veracruz hasta la Ciudad de México lo ovacionaron. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de 70 años, porque esto fue 1853, 1852.
como 70 años antes de Goebbels, que decía que la propaganda era lo fundamental, que una mentira que se repetía muchas veces se convertía en verdad. Lo que hicieron conmigo en el 2006, o sea, peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México. Y bueno, sobre eso están ahora. Sí, pero ya no es lo mismo. Fíjate cómo, a la par de que se derrumba el modelo económico neoliberal, se cae también ese modelo de comunicación que tardó siglos. Por eso se hablaba del cuarto poder. Entonces, eso está en crisis, en decadencia, no solo en México, en el mundo. Por eso si el New York Times hace un artículo en contra del gobierno de México, pues digo, sí, está bien, es un periódico famoso, pero su influencia está muy acotada y puede ser un periódico famoso, pero si no tiene ética, ya no tiene efecto. Porque ahora hay medios de comunicación alternativos, sobre todo las redes sociales, y mucha gente consciente, que eso es lo otro. ¿Cómo se dio una revolución de las conciencias? Un cambio de mentalidad. México está a la vanguardia en cuanto a politización de los ciudadanos. Es de los países, repito, con menos analfabetismo político en el mundo. Es algo excepcional. Pero vamos a platicar acá. Ya hicimos esta sala. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, la dignidad de nuestro pueblo. A ver si podemos. La escalera de honor. No. Sí, a ver si usamos. Jessy. ¿Quién lo sabe? Mira, tan fácil. ¿Eh? Esta es la escalera de honor. Te invito. Aquí suben y bajan los jefes de Estado, pero tú representas al pueblo de México. Ven. Así que ese es un derecho. Y la frase de Vicente Guerrero: la patria es primero.